Que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. El tema de esta noche, hermanos, es la importancia de la fe. La importancia de la fe. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 21. Amén, ¿lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Glorioso Dice Cristo. la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cierra sus ojos y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta noche le damos la gloria y la honra a usted, hermoso Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos permite poder estar en este lugar, Señor. Padre, reconocemos en esta hora que necesitamos de ti. Padre bendito, necesitamos que tu Santo Espíritu de esta noche nos llene, nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Le pedimos que nos instruya, que nos edifique con estas palabras, Señor. Ahora nuestra mente, nuestros ojos, Señor, ayúdanos a entenderla en esta noche, Padre bendito. Y sobre todo que podamos ponerla en obra en nuestra vida, Padre bendito. Dios Todopoderoso, le suplicamos en esta noche que sea usted tomando el control de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida, Señor, y sea usted respaldando esta palabra, este consejo, Señor. Que no sea yo quien hable, sino que sea usted quien ministre y me instruya en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amado Dios. Para que esta palabra, Señor, llegue, toque y edifique nuestras vidas, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. La importancia de la fe, hermanos. Como el contexto, según el contexto, hermanos, estos versículos que acabamos de leer es inmediatamente después de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Esto está, hermano, al principio del capítulo, del versículo 1 en delante. Y en esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos y se los llevó a un monte donde Él se transfiguró, donde Él, hermanos, se manifestó a estos 3 discípulos la parte divina de Él. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto fortaleció la fe de estas personas. Porque a pesar de que anduvieron con Él, hermanos, sabían de que Él tenía que ser crucificado. Pero quizá, hermanos, de alguna manera podría haber alguna duda sobre que Él fuera Dios, ya que Él había hecho señales, milagros y muchas cosas, hermanos, pero aún así quizás podría haber alguna duda dentro de ellos. Por ello, hermanos, cuando Jesús toma a esos 3 discípulos que
Estos tres son los que eran más cercanos a él. Así es. Entonces, hermano, cuando él se transfigura en frente de ellos, esto fortalece la fe de ellos. ¿Por qué? Porque prácticamente él se dio a conocer su parte divina. Dio a conocer que verdaderamente él es Dios. ¿Sí? Y dice, hermano, la palabra de Dios de que cuando él se transfiguró también aparecieron aquellos dos personajes que eran Elías y Moisés. Entonces, hermanos, y que de repente también apareció una nube que los cubrió. Y Pedro decía que él no quería moverse de ese lugar, que él quería permanecer ahí. Pero inmediatamente Jesús le dijo que todo lo que ellos habían vivido y visto, que no se lo contaran a nadie, sino que se lo guardaran para ellos. Pero lo que le digo, hermano, de que esto es lo importante de la transfiguración, de que ellos fueron testigos, hermanos, de que verdaderamente Jesús era Dios. Amén. Y eso, hermanos, era lo que acontecía en el monte. Eso es lo que pasaba en el monte. Pero según la lectura que nosotros leíamos, hermanos, también abajo sucedía algo importante. Abajo, hermanos, en el versículo 14 nos decía: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hermanos, cuando Jesús baja con esos tres discípulos, hermanos, ve que se encuentra un gentío. Y este gentío, dentro de este gentío, hermanos, había una persona que estaba necesitada. Aleluya. Necesitaba ayuda porque tenía un problema familiar. Y el problema era de que su hijo era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Sí? Él necesitaba ayuda. Hermanos, esta persona que tenía un problema y que necesitaba ayuda, hermanos, representa hoy en día el mundo, ya que el mundo necesita de Dios, necesita conocer a Dios. Y podemos verlo, hermano, y podemos darnos cuenta que verdaderamente el mundo necesita conocer a Dios, porque están necesitados de algo. ¿Sí? Si usted puede hablar con cualquier persona que es inconversa, hermanos, tiene una necesidad. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos debemos de interesar, hermanos, en esa necesidad que tienen ellos. Pero la necesidad que tiene el mundo, hermanos, toda persona que es inconversa, es una necesidad espiritual. Necesita conocer a Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, vemos aquí, hermanos, de que cuando ellos bajan del monte, encuentran a estas personas, esa multitud, esa gente estaba necesitada. ¿Sí? Y como le digo, esto lo podemos relacionar con el mundo. El mundo está necesitado, tiene necesidad espiritual. ¿Sí? Y nosotros, usted y yo, podemos ayudar. ¿Sí? Eso es lo que pasaba ahí, hermano, que ellos tenían una necesidad espiritual. Esta persona decía: Señor, ayúdame, ten misericordia de mi hijo, porque estaba siendo atacado por un espíritu inmundo. Pero ¿qué pasó ahí, hermanos? Él necesitaba satisfacer sus necesidades. Él necesitaba eso. Y usted y yo, hermanos, somos parte de esas personas que debemos de ayudar al mundo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 28, un poquito más adelante, en el versículo 19 y 20, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí? Esta es la gran comisión, hermanos. Esta es la tarea que usted y yo debemos de cumplir.
¿sí? El mundo está necesitado de Dios. Y si no hay, como decía el apóstol Pablo, si no hay quien les predique cómo ellos van a ser convertidos. Usted y yo somos esas personas, hermanos, que Dios utiliza para que el mundo conozca de Él. Amén, aleluya. Por eso es importante, como en otras predicaciones le he dicho, hermano, es importante que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Así es. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, cumplamos con este gran mandamiento, con esta encomienda que Dios nos ha dejado, esta comisión que nos ha dado, que nosotros, hermanos, cumplamos con ello. Vamos, leamos también, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? En aquel tiempo, hermanos, quien nos reconciliaba con Dios era nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, así es. Él era el medio por el cual el ser humano podía acercarse a Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros somos ese medio por el cual las personas que no conocen a Dios pueden reconciliarse con Dios. Nosotros podemos ser ese medio, ese canal, hermano, por el cual el mundo puede ser salvo también. ¿Sí? Por ello, hermano, yo le digo, usted y yo debemos de cumplir con la gran comisión. Debemos de cumplir, porque el mundo está necesitado y usted y yo podemos ayudar en ello. Podemos colaborar en eso. Por eso el mundo, hermanos, está tan perdido, porque hay tanto cristiano que dice ser cristiano, que se congrega, que le sirve al Señor también en alguna área de la iglesia, pero ¿y qué con la gran comisión? ¿Y qué con llevar el evangelio a aquellas personas? ¿Y con qué hacemos nosotros? ¿Nos presentamos como cristianos o no nos presentamos como cristianos? Porque muchas veces, hermanos, en los trabajos tenemos años de estar ahí, pero ¿cómo nos conocen a nosotros? ¿Nos conocen como cristianos o como un trabajador más? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Muchas veces decimos que no es necesario que nos presentemos, que seamos cristianos, que se van a dar cuenta por nuestras acciones, por nuestro comportamiento. Pero no es porque seamos personas respetuosas, es como nos vamos a dar a conocer como cristianos, hermanos. Sino que, hermanos, nos vamos a dar a conocer como cristianos es porque compartimos el evangelio con las demás personas. Es porque le hablamos de Dios a las demás personas. Es así como usted y yo nos damos a conocer que somos hijos de Dios. Porque hablamos de nuestro Padre, porque hablamos de nuestro Dios. Es así como usted y yo nos vamos a dar a conocer que somos cristianos. No es porque vamos a ser personas respetuosas, o porque nos portamos bien, o porque nuestra conducta es intachable. No es de esa manera, hermanos, sino porque nosotros debemos de compartir el evangelio. Así que usted y yo somos ahora ese instrumento, hermanos, para poder satisfacer esa necesidad espiritual que el mundo tiene hoy en día. ¿Sí? Esa era la situación que estaba pasando, hermanos, abajo del monte. ¿Sí? Esa era la situación que estaba sucediendo. Leamos ahora Mateo capítulo 5, hermanos, en el versículo 13. Mateo 5:13. Dice:
vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Leamos también, hermanos, del 14 al 16, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Estos versículos que hemos leído, hermanos, también hablan del tipo de persona que nosotros somos. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos algo diferente al mundo. Somos diferente al mundo, somos los que hacemos la diferencia. ¿Sí? Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque el Evangelio, hermano, es la luz que alumbra el camino del hombre para la salvación. ¿Sí? Entonces, si somos la luz del mundo, quiere decir que usted y yo somos parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos o podemos ser guía para el mundo y que encuentre el camino de salvación. ¿Sí? Por ello, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Para que todas las personas, hermanos, vean que nosotros somos diferentes, que somos personas en quienes pueden confiar y que verdaderamente pueden llegar a obtener la vida eterna. Así que, hermanos, nosotros no somos cualquier persona ya. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, y eso es un gran privilegio, que seamos hijos de Dios. Si que pertenecemos a la familia de Dios, hermanos, es algo maravilloso. Es algo que quizás, algo que nosotros no podamos quizás entenderlo ahora. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, no nos estamos comportando como debería de ser. Pero cuando nosotros nos comportamos y entendemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos, entonces vamos a actuar como verdaderamente somos nosotros, hijos de Dios. Si nosotros somos luz, hermanos, significa que nosotros somos el ejemplo que el mundo debe de seguir. Significa que ellos deben de seguir nuestros pasos, porque nosotros, hermanos, siendo buenas personas que ahora somos hijos de Dios, podemos guiarlos a ellos hacia donde nosotros también nos dirigimos. Porque nosotros, usted y yo, nos dirigimos hacia el reino celestial. Así es. Vamos hacia el reino celestial, hermanos. Y si nosotros somos ejemplo para el mundo, ellos también podrán ir tras nosotros. Por lo tanto, hermanos, es grande la responsabilidad que usted y yo tenemos. Es grande la responsabilidad, ¿sí? Y esto lo debemos de tomar muy en cuenta, y es muy importante que nosotros, hermanos, seamos parte de esta ayuda que el mundo necesita. Leamos el versículo 16 de Mateo 17. Decía: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Cuando Jesús y los discípulos bajaron del monte, hermanos, se encontraron con esta persona que necesitaba ayuda. Pero esta persona estaba atormentada, estaba afligida porque quería que su hijo fuera sano. Y por eso le dice al Señor Jesús que le ayude, que tenga misericordia de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya antes, hermanos, Él lo había llevado con los demás discípulos que estaban abajo. Porque Jesús solo estaba con 3 discípulos. Y eran 11 hermanos, eran 12, perdón. Entonces los demás estaban abajo. Los demás estaban abajo y ellos podían ayudar a esta persona. Pero
lamentablemente esta persona le dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Ese es un gran problema, hermanos, porque los discípulos de Jesús ya habían sido capacitados para hacer este tipo de ayuda. Ellos ya habían sido instruidos por Jesús para poder hacer ese tipo de cosas. Veamos, hermanos, en Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, versículo 7, después llamó a los 12, dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Esto fue, hermanos, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Dice que después llamó a los 12 había capacitado, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Y aquella persona tenía un hijo que estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Los discípulos tenían que haber ayudado a esta persona, porque ellos tenían autoridad, hermanos. Ellos tenían la autoridad para echar fuera todos los espíritus inmundos. Pero ¿por qué fue entonces, hermanos, de que los discípulos no pudieron, hermanos, ayudar a esta persona? Porque no pudieron. Y más adelante en Marcos 6, 12 y 13 nos dice también, hermanos, 12 y 13 nos dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto era algo que ellos ya habían hecho. ¿Sí? Esa situación se estaba presentando nuevamente. Ellos ya habían echado fuera espíritus inmundos y también podían sanar a las personas. Ellos ya habían sido capacitados por nuestro Señor Jesucristo para hacer ese tipo de cosas. Pero ese fue el problema, hermanos. ¿Cuál fue el problema por el cual ellos no pudieron ayudar a esta persona? Ahí se encontraba esa persona necesitada, pero los discípulos no pudieron. Lo que sucedió ahí, hermanos, fue que la persona que necesitaba ayuda se decepcionó, porque necesitaba ayuda con su hijo, pero los discípulos no pudieron ayudarle. Y pidió a nuestro Señor Jesucristo que le ayudara, y Él se pudo ayudar. El problema es, hermanos, cuando pasa esto, es que siempre hay personas pendientes de lo malo que hacen los hijos de Dios. En aquel tiempo, hermanos, estaban escribas ahí con ellos, viendo lo que estaba sucediendo. Lo dice Marcos en el capítulo 9, 14 al 16. Leámoslo. Marcos 9, 14 al 16. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Y dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Cuando él llegó abajo, hermanos, y vio que estaban discutiendo de algún tema. Pero los escribas lo que estaban haciendo era quizás difamando los hermanos a los discípulos, porque ellos eran discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron ayudar a esa persona. Entonces estaban diciéndole a las demás personas lo malo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Eso pasa, hermanos, cuando nosotros, hermanos, no nos comportamos como hijos de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, no reflejamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Porque las demás personas, hermanos, y créanme que
todas las personas de allá afuera nos miran a nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y se fijan en todo lo que nosotros hacemos. Sí, así es. Ellos ven todo lo que nosotros hacemos y decimos, ¿sí? Pero no lo hacen con la intención de ver lo bueno que nosotros hacemos, sino que se fijan en lo malo que nosotros hacemos, para después criticarlo, para después criticarlo. Y eso era lo que sucedía ahí también, hermanos, abajo del monte. Todo eso estaba aconteciendo, ¿sí? Que los discípulos no podían ayudar a esta persona, y los escribas estaban criticando a los discípulos. Eso es lo que pasa hoy en día con nosotros, hermanos, cuando no nos comportamos como hijos de Dios. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cómo es que nos conocen a nosotros en nuestro trabajo, donde vivimos? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Nos conocen como hijos de Dios, como cristianos, o como el mundo? ¿Sí? Porque sería feo, hermano, que nosotros nos presentemos y digamos, yo soy cristiano evangélico, y que alguien nos diga a nosotros, no te creo que seas cristiano, no te creo que seas cristiano, difícilmente puedo creerte que seas cristiano. Pero ¿por qué no podrían decir así nosotros, hermanos? Por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de actuar, nuestra conducta, todo lo que hacemos. Es más, que quizás no hablamos de Dios, como nosotros no predicamos, no compartimos el evangelio, hermanos, no pueden creer que nosotros podamos ser cristianos, y más si hacemos cosas malas, ¿sí? Es más, que cuando nos digan, no puedo creer que seas cristiano si tú andabas en la fiesta allá bailando, si te estabas echando la cervecita allá, ¿cómo puedo creer que eres cristiano? Como le digo, hermanos, el mundo se fija en nosotros, el mundo pone sus ojos en nosotros, pero solamente habla de lo malo que nosotros hacemos. No habla de lo bueno que usted y yo hacemos, sino que solamente habla de lo malo, hermanos, que nosotros hacemos. ¿Sí? Por ello, hermanos, los enemigos de nosotros, hermanos, el mundo está siempre criticando cuando usted y yo fallamos. Por eso, hermanos, debemos, usted y yo, siempre portarnos como hijos de Dios en todo momento. Sobre todo le digo, si nosotros cumplimos con la gran comisión, hermanos, le aseguro de que las personas van a tener una manera diferente de vernos, ¿sí? Es más, yo le he dicho que cuando nos conocen como cristianos, como hijos de Dios, nos tratan de una manera diferente. Le digo nos tratan porque, gracias a Dios, hermanos, a mí me conocen en mi trabajo como que soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y sea persona joven, adulta o mayor que yo todavía, siempre me trata de una manera diferente. Y eso es bonito, hermanos. Ese es uno de los privilegios que Dios nos da, que lo traten bien a uno de todas formas, que nos vean bien. Pero eso es cuando usted y yo, hermanos, verdaderamente reflejamos a Cristo con nuestra vida. Le decía, hermano, que el problema era que los discípulos no habían podido ayudar a esta persona, lo habían decepcionado. Lucas también lo dice de esta forma en el capítulo 9, versículo 40, y le dice: y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este padre entendía, hermanos, que ellos deberían de satisfacer su necesidad, porque ellos ya tenían la autoridad de hacer todo eso. Ellos ya podían hacerlo, como ya vimos en los versículos anteriores. Dios ya los había instruido, ya los había capacitado para hacer este tipo de cosas, pero ellos no pudieron. Y eso es un gran problema, hermano. ¿Por qué? Porque decepcionaron a este padre de familia. Cuando nos piden ayuda a nosotros, hermanos,
Por ejemplo, en el mundo vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta si platicamos con ellos que tienen necesidades espirituales. Y muchas veces nos pueden pedir a nosotros, hermanos, que oremos por ellos, pero quizás más de alguno le va a decir, mejor vamos a la iglesia, que ahí van a orar por usted. ¿Por qué nosotros no podemos orar por ellos? Porque nos sentimos incapaces. Entonces es ahí donde podemos, hermanos, decepcionar a las demás personas. Podemos quitarle, hermanos, credibilidad al evangelio, porque ellos a nosotros nos miran de una manera diferente, ¿sí? Pensando que en nosotros pueden encontrar ayuda espiritual. Pero si nosotros, hermanos, no les proveemos esa ayuda espiritual, entonces, hermanos, estamos fallando no solamente a las personas, sino que también le estamos fallando a nuestro Dios. Le estamos fallando a Él porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Así es. Por eso es necesario que usted y yo siempre andemos preparados en todo momento para poder, hermanos, orar para las demás personas, para poder también defender el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Debemos de estar preparados en todo momento, porque más de alguna persona también nos va a hacer preguntas sobre la palabra de Dios y usted y yo tenemos que saber cómo responder. Así es. ¿Sí? Eso nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, 14 y 15, que nosotros debemos de estar, hermanos, preparados para defender el Evangelio. Así es. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque el mundo nos va a preguntar y nos va a hacer preguntas del Evangelio para saber si verdaderamente usted y yo conocemos de la palabra de Dios. Y no puede ser, hermanos, de que nosotros quedemos mal con Él, porque si somos hijos de Dios debemos de conocer de la palabra de Dios. Así es. Y debemos de tener, hermanos, esa autoridad para poder orar por las demás personas. Aleluya. Yo no sé si usted se ha topado con esa situación, Padre bendito. pero yo sí me he topado con esa situación. Sí, así es. De repente, hermanos, cuando uno está hablando con personas y uno trata de evangelizarlas, hermanos, yo no sé, pero de repente como que les pasa algo, se quedan como mudas las personas y se quedan estáticas, solo escuchándola a uno, y muchas veces, hermano, esta persona comienza a llorar. Y uno a veces no entiende por qué comienza a llorar. Pero la verdad, hermano, es ahí que el Espíritu Santo está obrando en esa persona, porque el Evangelio le está tocando su corazón. ¿Sí? Y en ese momento lo que esta persona necesita es oración. Así es. Y si usted no lo hace, entonces esa vida se va a perder en ese momento. Por ello yo le digo, hermano, de que es necesario de que usted y yo andemos capacitados en todo momento para hacer estas cosas, porque el mundo verdaderamente necesita ayuda espiritual y usted y yo podemos dársela si nosotros, hermanos, nos capacitamos en eso. Versículo 17 y 18 del capítulo 17 de Mateo nos dice, hermano, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Sí? Maravilloso nuestro Señor. Pero ¿qué fue lo que respondió nuestro Señor Jesucristo? Aquella persona le dijo: le traje a mi hijo, a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacerlo. Y le pide misericordia a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien le dé sanidad a su hijo. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Oh, Señor. ¿Para quién iban dirigidas estas palabras? ¿Para aquella persona que tenía necesidad? No. ¿O para los discípulos? Era para los discípulos. Para
era un llamado de atención. Como ya les había dicho, ellos ya habían sido capacitados. Ellos ya tenían autoridad para echar los espíritus inmundos. Ellos podían sanar a las personas. ¿Sí? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo tenía que hacerlo? Y no ellos. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, venimos a los pies de Cristo, hermanos, y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Recibimos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Y es necesario que nosotros, hermanos, lo alimentemos para que nosotros podamos ser parte de esta gran comisión. Aleluya. Por eso le digo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted evangeliza, suceden estas cosas. ¿Sí? Las personas son conmovidas, las personas son quebrantadas. ¿Sí? Y es el momento de convertir a esas personas. ¿Sí? Pero cuando el cristiano no anda capacitado, no alimenta su vida espiritual, no pasa nada. Puede hablar y puede hablar todo el día, pero si no anda en el espíritu, hermanos, no va a suceder nada. Por ello, hermano, yo le digo y le recalco que usted y yo siempre debemos de andar preparados en todo momento. Porque no sabemos en qué momento vamos a tener que ayudar a las demás personas. No sabemos en qué momento se nos va a presentar eso. ¿Sí? Yo le digo que cuando viajaba en autobús también pasaba eso. Hay personas que de repente, hermanos, no sabemos qué andan en su mente, tienen alguna aflicción o algo y de repente también se echan a llorar. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo veía frecuentemente, que solo con una mirada que nosotros le dábamos se conmovía y comenzaba a llorar. Pero era eso, hermano, de que ahí es donde nosotros debemos de también estar atentos a la ayuda que pide el mundo. Cuando vemos ese tipo de situaciones, usted y yo debemos de acudir y dar esa ayuda espiritual que esta persona necesita. Pero ¿qué hacemos muchas veces, hermanos? Vemos la situación y lo que hacemos es mejor ignorarlo y omitirlo y decir esto no. Muchas veces decimos, no sé qué es lo que le pasa, quizás anda enferma, no sé, ignoramos, hermanos, cuando la persona está pidiendo ayuda espiritual. Y no debe de ser así. Cuando hacemos eso, o cuando pasa eso, hermanos, cuando no queremos ayudar, hermanos, le estamos fallando a nuestro Dios. Le estamos fallando a Él. Y fallarle a nuestro Dios, hermanos, no puede ser. Porque si somos hijos, tenemos que ser obedientes con nuestro Dios. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 9. 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Esto es parte, hermanos, del costo de ser un discípulo de Dios. Así es. ¿Sí? De que usted y yo, hermanos, en todo momento estemos capacitados, o que estemos alimentando nuestra vida espiritual para atender al llamado del mundo. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que les pasó a los discípulos de Jesús. Y que le llame la atención a nuestro Dios hasta este tiempo, hermano, no es bueno. Así que es mejor, hermano, de que usted y yo podamos hacer esa ayuda para el que el mundo necesita. Y como le decía, ¿cuál fue el motivo por el cual estos discípulos no pudieron ayudar a esta persona? Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21 que leíamos. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno es lo que más se pide, hermanos, en cada predicación. Oración
y ayuno y lectura de la palabra de Dios. Son cosas que usted y yo debemos practicar todos los días de nuestra vida. Oración, ayuno y lectura de la palabra. ¿Sí? Si queremos, hermanos, que Dios utilice nuestras vidas, debemos de orar mucho. Debemos de ser personas oradoras. ¿Sí? Debemos de ayunar. El ayuno, hermano, no es solamente pasar un tiempo de abstención de alimentos, sino que el ayuno es de constante comunión con Dios. Es de constante de estar leyendo la palabra de Dios. Eso es el ayuno. Pero muchas veces lo tomamos que vamos a pasar un tiempo de abstenernos de no comer nada. No significa no comer o aguantar hambre como otros lo dicen. ¿Sí? El ayuno, hermanos, es una práctica que usted y yo necesitamos en nuestra vida espiritual para poder ayudar a las demás personas. Porque un cristiano bien orado y bien ayunado, hermanos, no le va a tener a nada. ¿Sí? Si ve a una persona endemoniada, lo va a reprender en el momento. No le va a tener miedo al enemigo. ¿Sí? Pero si somos cristianos que no oramos, que no ayunamos, hermanos, vamos a salir corriendo detrás de la persona de que está endemoniada. ¿Sí? Y eso no puede ser así, hermano. El Hijo de Dios tiene que estar, hermanos, preparado en todo momento para reprender todo espíritu inmundo. ¿Sí? Todo espíritu inmundo. Y tiene que discernir, hermano, cuando eso pase. ¿Y cómo lo va a lograr también? Con ayuno y oración. Así es. Es así. ¿Qué pasa, hermano? Porque muchas veces hay personas que ofenden así de la nada. Le dicen cosas a uno de la nada y nos duelen. Sí. Pero ahí donde nosotros debemos de actuar espiritualmente. Porque muchas veces el enemigo ataca. ¿Sí? Pero como no vemos las cosas espirituales, hermanos, comenzamos a hacer lo mismo que el mundo hace. Si vos me decís algo, yo te respondo con otras cosas. ¿Sí? Entonces, pero no debe de ser así, sino que es ahí donde tenemos que comenzar a reprender al enemigo. ¿Sí? No a tener contienda, no a tener una pelea, sino que a reprender al enemigo, porque ese es el enemigo que quiere atacarnos. Por ello, hermano, es importante orar y ayunar, porque estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos en el mes? ¿Cuántas veces nosotros ayunamos en la semana? ¿O solo ayunamos en el ayuno general que hacemos aquí en la iglesia? Siempre lo hacemos. ¿Sí? Hermanos, es importante, y como hijos de Dios, ayunemos y oremos. La oración es parte de nuestro alimento. ¿Sí? Hay veces que comemos hasta 6 veces en el día. ¿Y la oración? ¿Cuántas veces lo hacemos? La oración, ¿cuántas veces? ¿Sí? Yo siempre le he dicho, lo mejor de la oración es en la madrugada. Usted se levanta temprano, aunque sea al baño, aprovecha a orar, aunque sea así. Eso, hermano, le va a fortalecer su vida espiritual. Porque cuando usted ora en la madrugada, hermano, su día es bendecido. Su día es bendecido y usted se va a sentir fortalecido espiritualmente. ¿Sí? Le va a quitar toda amargura, hermano, le va a quitar todo aquello negativo que le pueda pasar en el día. Sí, usted va a ver las cosas solo de bendición y bendición. Sí, Señor. ¿Sí? Por ello es importante, hermanos, porque es beneficio para nosotros principalmente, y también puede ser beneficio para las demás personas. Por ello, hermanos, la palabra de Dios ahora nos enseña que debemos de ayunar, que debemos de orar y que debemos de practicar la lectura de la palabra. El tema de hoy es la importancia de la fe.
Los discípulos no pudieron, hermanos, sacar esos espíritus inmundos por la razón que dijo nuestro Señor Jesucristo, que eran personas de poca fe. ¿Sí? Personas de poca fe. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no tenían credibilidad, o sea, que no tenían la fe fuerte para echar esos espíritus inmundos. Si queremos fortalecer nuestra fe, hermanos, tenemos que orar y ayunar. Esa es la forma de crecer, de aumentar nuestra fe, ¿sí? Porque cuando nosotros oramos y ayunamos, todo lo podemos lograr. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, vamos a hacer que los montes se muevan de un lado a otro. Imagínense, esa es la importancia de la fe, hermanos. Porque si nosotros, hermanos, estamos haciendo bien las cosas, hermanos, entonces vamos a poder echar los demonios fuera. Vamos a poder combatir al enemigo en todo momento. Por ello es importante, hermanos, de que nosotros hagamos crecer nuestra fe en todo tiempo. Y que le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Por ello, todo eso solo lo podemos hacer, hermanos, con oración, ayuno y lectura de la palabra. Así que usted sabe cómo lleva su vida de oración. Yo lo sé. Usted sabe cómo lleva su vida de ayuno. Usted sabe cómo lleva su vida de lectura de la palabra. Si en algo estamos fallando, hermanos, tenemos que trabajar más en ello. Tenemos que practicarlo más. Así que cierra sus ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Gracias, bendito